Hola, 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 buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados desde Tizayuca, Hidalgo. Bienvenidos sean todos a otro programa más de Niños Valientes y Esforzados. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por sintonizarse. Gracias a todos los niños, un gran saludo, un gran abrazo. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Pero no sin antes, vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por esta tarde maravillosa, Padre. Muchas gracias porque eres bueno, Padre, porque eres misericordioso, Padre. Gracias te damos, Señor, por la salud, Señor, por todo lo que provees, Padre Santo, para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad, Señor, que nos das, Padre, de conectarnos un día más, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das, Padre, para poder hablar de tu palabra, Padre. Gracias, Padre, por esa oportunidad, mi Dios, de estar nuevamente detrás de estos micrófonos, Padre, para poder seguir compartiendo tu bendita y hermosa palabra, Padre. Señor, te pido, maravilloso Dios, que seas tú, Señor, tocando los corazones, Padre. Que seas tú, Señor, bendiciendo, Señor, cada oyente, Padre, cada niño, Señor, que escuche, Señor, esta palabra, Padre. Sea, Señor, de bendición, de enseñanza, Padre Santo, para cada uno de nosotros, Padre. Señor, bendice este pequeño tiempo, Padre, de de enseñanza, Padre, que sea tu Espíritu Santo guiando todo, Padre mío, para la honra y la gloria de tu nombre, Padre. Gracias, Padre Santo. Muchas gracias, Señor. Bendice, Señor, el tema, Señor, que se preparó para esta tarde, Padre. Que seas tú, Señor, bendiciéndolo, Señor. Y que seas tú, Señor, el objeto principal, Señor, de esta tarde, Señor. El de anhelarte, Señor, el de buscarte, el de anhelarte, Padre Santo. Que seas tú, Señor, bendiciendo nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, para quien es dada toda la gloria y toda la honra, Padre. Muchas gracias, Señor. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Vamos a ver qué podemos hoy aprender. Vamos a aprender otro tema maravilloso, cosas que vamos a aprender de la palabra de Dios, ¿vale? Tarea, queridos niños. Vamos a leer nuestras referencias bíblicas en las cuales está basada nuestra lección del día de hoy. Está en Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 9 y Hebreos 11. Tarea, queridos niños. Nuestro texto para memorizar se encuentra en Efesios 2:8 y dice así, queridos niños, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Pues esa es nuestra tarea, queridos niños. Hay que leer, hay que eh, hacer nuestra tarea, memorizar nuestro texto, queridos niños, para poder entender mucho mejor la clase del día de hoy. ¿Eh? No se olviden hacer su tarea. Y el título de nuestra lección del día de hoy se llama ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Vamos a ver este maravilloso tema, queridos niños, que también es importante aprenderlo. Y el objetivo de esta lección es que aprendamos que la fe es un regalo de Dios, que Él mismo nos da al creer en su Hijo Jesús. Y que la fe también nos ayuda a confiar en Dios y en sus promesas, incluso cuando las cosas parecen difíciles. ¿Vale? Recuerden entonces que la fe es un regalo de Dios. Cuando nosotros estamos preparados, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, porque también recordemos que dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír
Y no el oír cualquier cosa, queridos niños, porque a veces oímos muchas cosas, ¿verdad? Dice la palabra que el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, es cuando Dios mira nuestro corazón, mira la importancia que le estamos poniendo al mensaje, mira nuestro corazón, el deseo de aprender de Jesús. Y entonces Él deposita en nuestro corazón esa pequeña, ¿verdad? Semillita de fe para que nosotros creamos en el Hijo de Dios, en su sacrificio, en su amor por cada uno de nosotros. Y esa pequeña fe que Dios está depositando en nuestro corazón, necesitamos hacerla crecer y crecer. ¿Y cómo la vamos a hacer crecer? Pues estudiando la palabra de Dios día a día, orando y confiando en todas sus promesas que Dios hace en sus palabras, ¿vale? Debemos de confiar en Dios, en todo lo que dice su palabra, porque su palabra es verdad. Dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres, ¿verdad? Si nosotros buscamos la verdad, nosotros vamos a buscar, vamos a encontrar muchas promesas hermosas para nuestras vidas. Y lo importante es creerlas y confiar en Dios, en todo lo que dice ahí. Si Él dice que Él vendrá por nosotros, que nos preparemos para que cuando Él vaya a venir nos encuentre haciendo lo que Él nos manda, entonces, ¿verdad? Iremos a ese lugar hermoso que es el cielo, queridos niños, ¿vale? Entonces, recordemos que la fe es un regalo de Dios. La fe, esa fe preciosa nos la da solamente Dios para poder creer todo lo maravilloso que es nuestro Dios, ¿vale? Y hoy estás aprendiendo precisamente sobre este tema que es muy importante en la vida de cada uno de los cristianos, de cada uno de los hijos de Dios. Y esto es la fe, queridos niños. La fe es muy importante en nuestra vida, pero muy importante. Y es necesario estarla desarrollando día a día, ¿vale? Pero primero que nada vamos a entender qué significa esta palabra, la fe. La fe es la confianza completa en algo o en alguien, ¿vale? Cuando nosotros tenemos confianza, por ejemplo, nosotros tenemos confianza en mamá y en papá, ¿verdad? Cuando papá y mamá les promete algo, vamos a suponer algún regalito, alguna promesa que les ha hecho papá o mamá, cuando se portan bien o cuando sacan buenas calificaciones, ustedes creen en mamá y en papá que verdaderamente les va a cumplir esa promesa, ¿verdad? ¿Lo creen? Porque son sus papás y ustedes confían en ellos, confían que papá y mamá les está diciendo la verdad y que si ustedes se portan bien o si sacan buenas calificaciones van a obtener lo que sus padres les han prometido, ¿verdad? Eso es tener fe en algo o en alguien, ¿verdad? O cuando alguien nos dice, ¿verdad? Eh, Prepárate porque voy a ir y te llevo una sorpresa. Ya te habla del otro lado de la línea del teléfono. Y tú crees lo que te está diciendo esa persona en el teléfono, tu tío, tu hermano, tu papá, ¿verdad? Eso es tener fe en algo, algo que no estás viendo, pero que sabe que va, que sabes que te va a llegar, ¿verdad? Y que lo vas a tener en tus manos. En la palabra de Dios también nos dice en Hebreos 11:1, fíjate lo que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros como hijos de Dios creemos en el sacrificio de Jesús. Creemos que Jesús estuvo aquí en la tierra, que caminó, ¿verdad? Y recuerden que Jesús es el mismo Dios, ¿verdad? Que Él bajó directamente del cielo, dejando su gloria, su trono por amor a nosotros. Y Él se dio a conocer con el nombre de Jesús. Y aunque mucha gente sí lo vio y lo conoció y vio a Dios en persona, porque era a Dios en persona, pero hecho hombre, queridos niños, porque Él tuvo que hacerse hombre para poder volver, ¿verdad? A restaurar esa comunión que Adán y Eva tenían en el Edén y que por su desobediencia se rompió. Y entonces
Dios baja desde el cielo mandando a su Hijo Jesús para volver a restablecer esa comunión con nosotros, con el Dios Todopoderoso. Por eso Él nos conoce, queridos niños, porque Él estuvo aquí como hombre y Él sabe lo que es tener sed, sabe lo que es sufrir, sabe lo que es cuando a uno nos maltratan. Dios fue maltratado, fue criticado, sintió hambre, ¿verdad? Sintió calor, sintió frío. También sufrió, ¿verdad? El engaño. Cuando su discípulo Judas lo traicionó, también sufrió la traición. Por eso nos conoce, queridos niños. Por eso cuando nos acercamos a Dios con cualquier circunstancia, Él, Él nos comprende y escucha nuestra oración. Y Él nos ayuda a superar todas esas cosas, porque Él conoce todos esos sentimientos, queridos niños. Y Él conoce todas esas cosas y por eso nos entiende. Pero aunque nosotros no lo hayamos visto, nosotros tenemos esa fe, que aunque no lo veamos, sabemos que Él existe. Sabemos que aunque no lo vimos, sabemos que Él sufrió por nosotros, que Él fue azotado, que fue lastimado por amor a nosotros, pero que a pesar de que Él murió, no se quedó en esa cruz. Hubo un hombre, José de Arimatea, que fue y pidió el cuerpo de Jesús para darle una digna sepultura. Él compró una cuevita, un lugar donde meterían el cuerpo de Jesús para darle una digna sepultura. Pero Jesús no se quedó en esa tumba. Jesús resucitó y yo lo creo, queridos niños. Y no solamente yo lo creen muchas, muchas personas que han hecho su decisión de aceptar a Jesús como su Salvador, de aceptar ese sacrificio que Jesús vino a hacer en esa cruz por amor a nosotros. Y que sabemos que aunque no lo veamos, tenemos la certeza de que algún día lo veremos venir en las nubes. Pero para eso necesitamos estarnos preparando, limpiando nuestra vida constantemente, buscándolo día a día, para que Él vaya perfeccionando cada día nuestra vida, queridos niños, y que para cuando Él venga, nos encuentre haciendo lo que nos ha mandado hacer, sirviéndole, buscándole, amándolo, rechazando todo lo malo y haciéndolo lo correcto delante de sus ojos. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que aquel que se mantenga firme hasta el final será un vencedor y obtendrá la corona de la vida, ¿vale? Así como también, por ejemplo, cuando una persona que padece una enfermedad también cree que la medicina la sanará, ¿verdad? Cuando cada uno de nosotros nos enfermamos, o papá o mamá o algún familiar de ustedes se enferma, él cree que la medicina y confía que la medicina lo sanará. Si es una gripa, él compra unas pastillas porque él tiene la fe de que esa pastilla va a sanar esa enfermedad, ¿verdad? O también cuando vamos, ¿verdad?, al doctor, nosotros confiamos en las capacidades de ese médico. Cuando vamos por alguna infección o alguna enfermedad, ¿verdad? Dios les da la sabiduría a estos médicos para que ellos sepan cuál es el mal y cuál medicamento es bueno para esa enfermedad. Y nosotros tenemos confianza en los médicos, ¿cierto? Eso es tener fe, tenemos fe de que ese médico encontrará la cura, ¿verdad? O encontrará el medicamento preciso para aquella enfermedad que nosotros estamos padeciendo. Eso es tener fe, queridos niños. Tener fe en alguien o en algo, ¿verdad? Eso es tener fe. Pero también la fe, queridos niños, es necesaria desarrollarla día a día, ¿vale? Para que crezca y podamos cada día estar plenamente confiados de lo que todo lo que veamos en la palabra de Dios y que aprendamos de la palabra de Dios, nosotros confiemos que verdaderamente lo que está escrito en la palabra es verdad y que lo que Dios dice en la palabra se cumplirá, ¿vale? Mira, la Biblia tiene un capítulo completito que habla acerca de la fe y se encuentra en Hebreos 11. Precisamente es una de las porciones bíblicas
que van a leer, queridos niños, que se queda de tarea. Está hermoso el versículo, no dejen de leerlo. Son personajes, son varios nombres de personajes que tuvieron completa fe, confianza en Dios y confiaron en los planes que Dios tenía para sus vidas, ¿verdad? Pero hoy solo estaremos aprendiendo de uno de estos personajes, llamado Abraham. Veremos cómo él mostró cómo vivir por fe. Dice la Biblia, queridos niños, que había un hombre que se llamaba Abraham y que tenía su esposa que se llamaba Sarai, que más adelante fue llamada Sara. Y dice la historia que Abraham tenía 75 años de edad y que Dios le habló y le dijo que tenía que salir de Ur, de los caldeos, hacia un lugar que él le mostraría. Abraham, queridos niños, se encontraba en su carpa, ¿vale? En su tiendita. Recuerden que en ese tiempo, pues no había casas. Por lo normal, en esos tiempos de Abraham, vivían en tiendas, armaban sus tienditas y cuando tenían que transportarse a otros lugares, tenían que desarmar toda su tiendita y transportarla, ya sea en burritos, en camellitos, lo que tuvieran, o a la mejor tenían que transportarlas en su propio cuerpo, ¿verdad? Pues así fue. A él estaba en su tienda cuando de repente, ¿verdad? Escucha la voz de Dios. Pero déjame decirte que este hombre, para poder Dios hablarle a este hombre era porque era temeroso de Dios. Él sabía de Dios y temía a Dios, queridos niños, porque aún en medio de vivir en una ciudad que estaba corrompida, en esa ciudad donde Abraham vivía, se le llamaba Ur de los Caldeos, era la ciudad de la Ur de los Caldeos. Y dicen que esa ciudad, ¿verdad? Estaba plagada o estaba llena de idolatría, de maldad, de pecado. Y fíjate que aún en medio de esa ciudad de pecado, de idolatría, Abraham no se corrompió, queridos niños. Por eso Dios se fijó en Abraham para poder, ¿verdad? A Abraham y mostrarle los planes que Dios tenía para más adelante, ¿vale? Por eso es importante, queridos niños. Mira, dice la palabra de Dios que nosotros somos luz en este mundo, en medio de la oscuridad, ¿vale? Abraham se encontraba en medio de la oscuridad, porque ahí donde él vivía había mucha maldad, había idolatría, había pecado. Pero Abraham estaba alumbrando, queridos niños. Por eso Dios vio esa lucecita, aún en medio de esa oscuridad. Dios vio el corazón de Abraham. Por eso él puso su confianza en Abraham. Por eso le habló y le dijo, Abraham, Abraham, ¿verdad? Necesito que te salgas de Ur de los Caldeas, porque te llevaré a un lugar. Porque déjenme decirle que en ese momento Dios no le dijo exactamente hacia dónde se tenía que dirigir Abraham. No le dijo, solamente Dios le dijo, toma tus cosas y salte de Ur y ve a un lugar en el cual yo te mostraré. Pero levanta tus cosas y ve y sígueme, ¿verdad? Entonces Abraham escucha la voz de Jehová y él confía. Imagínate, Abraham ya tan grande de edad y tomando todo lo que tenía para irse a otro lugar. Imagínate, tenía 75 años viviendo en Naur. Imagínate. Cuando nosotros estamos en una casa, pues vamos haciendo cosas, ¿verdad? Vamos, papá y mamá van llenando la casa de cosas, ¿verdad? Van trayendo muebles, van trayendo cosas, trastes y se va llenando la casa. Pues imagínate, Abraham tenía mucho tiempo viviendo ahí en la tienda, en esta ciudad de Ur. Imagínate, ya, él ya tenía 75 años ahí, ya estaba grande, dice la palabra de Dios, que ya Abraham y su esposa era de edad avanzada. Entonces, imagínate, Abraham recibe esta orden de Dios de que salga de la tierra de Ur. Y entonces, ¿verdad? A esa edad y con todo lo que tiempo que llevaba viviendo esa ciudad, imagínatelo, recogiendo todas sus cosas y sobre todo, ¿verdad? Ir a un lugar donde él no conocía, a un lugar desconocido. ¿Puedes imaginarte? Imagínate que tu padre llegara
a la casa y les dijera que se mudarían a otra ciudad, tal vez tú le preguntarías, ¿y hacia dónde vamos, papá? ¿Dónde nos vamos a cambiar? Y tal vez tu papá te respondería, no lo sé, hijo, solo empaque tu ropa y vámonos. Sería algo muy desconcertante, ¿verdad? Salir sin saber a dónde ir, ¿no es cierto? Pues esto fue exactamente lo que le pasó a Abraham, queridos niños. Él tuvo que tomar sus cosas. Él no le preguntó a Dios. Por supuesto que él no le preguntó, bueno, Señor, ¿y a dónde me vas a llevar? No, él solamente acató la voz de Dios. Entonces, después de haber escuchado esa voz, fue Abraham y le comentó a su esposa y le dijo, mujer, empaca cosas, porque nos marcharemos de Ur. Tal vez Sara sí le dijo, pero ¿a dónde vamos a ir, Abraham? ¿Dónde te dijo Dios que nos va a llevar? Y seguramente Abraham dijo, no sé, solamente Dios me dijo que tomáramos nuestras cosas y nos marcháramos de Ur. Y Dios nos dirá en la marcha de nuestro camino, Dios nos marcará en qué lugar nos llevará, mujer, ¿verdad? Él solamente me dijo que tomara nuestras cosas y nos marcháramos de Ur. Y me dijo que iríamos a un lugar que Él nos mostraría, mujer. Y yo le creo. Y déjame decirte, queridos niños, querido Radio Escucha, que tal vez la mayoría de personas no lo harían, ¿verdad? Que llegara alguien y dijera, agarra todas tus cosas porque te vas a marchar. ¿Pero dónde? Pues tú agarra tus cosas y yo después te voy a decir. Lo pensarían, ¿verdad? Probablemente lo pensarían. Pero aquí, en esta historia, sí hubo un hombre que creyó y tuvo fe que había un Dios vivo y verdadero, que le estaba dando una orden y sabía él que lo guiaría, que guiaría sus pasos y lo llevaría con bien hacia donde Dios lo dirigiría, ¿vale? Él sí dijo, sí, voy. Dios lo está mandando, yo lo creo. Yo creo que Dios me mostrará en el camino en qué lugar y sé que Él va a guiar nuestros pasos y mujer nos va a cuidar Dios, no tengamos temor, ¿vale? Y entonces pues Abraham y Sara se embarcan en este viaje desconocido, ¿verdad? Y entonces se van. Y saben, queridos niños, la fe es una virtud que no todos poseen, porque hay personas en el mundo que ni siquiera creen que hay un Dios, lo niegan. Y sabes, mucho menos creen en la palabra de Dios. Hay personas, ¿verdad?, que han leído el libro y no le encuentran el chiste y lo dejan y dicen, tu libro no me sirve para nada, no le entiendo, ¿vale? Pero hay gente que sí, queridos niños, ¿vale? Y hay gente que pues no tienen esa fe, queridos niños, porque la fe es una virtud, es un regalo de Dios. Pero tú y yo y los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador en nuestro corazón y que hemos creído en su obra redentora en la cruz y que creemos que resucitó y que está en los cielos, podemos creer que estamos en las manos del Dios Todopoderoso y que podemos tener fe y confiar que todo estará bien en las manos de Dios. ¿Vale? Nosotros tenemos esa fe porque Dios la ha puesto en nuestros corazones. Dios ha depositado ese hermoso regalo en nuestro corazón, queridos niños, para poder entender y aceptar el sacrificio que nuestro Dios nos regaló, que nuestro Dios, ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad? Hizo en esa cruz por amor a nosotros. Y solamente lo podemos creer teniendo ese don, esa fe en nosotros, en nuestro corazón, queridos niños, ¿vale? Dice la Biblia que llegando Abraham a Canaán, ahí fue donde Dios le dijo a Abraham, párate, aquí quiero que te quedes. Aquí es en este lugar donde quiero hablarte, donde quiero que estés. Porque cuando llegó Abraham a ese lugar de Canaán, ahí se le apareció nuevamente Jehová y le dijo y le dijo Jehová que le daría a su descendencia, o sea, a sus hijos, les daría esa tierra donde fluiría, ¿verdad? Leche y miel. Una vez que Abraham llegó a Canaán, a esa tierra,
Dios se le vuelve a aparecer a Jehová y le dice, Abraham, ¿verdad? ¿Puedes contar las estrellas? Y le dice a Abraham, no, Señor, son muchas. ¿Puedes contar la arena del mar? No, Señor, no puedo. Pues así será tu descendencia. Así serán tus hijos. Y a esos hijos les daré esa tierra. Abraham lo creyó, queridos niños, aún sin tener un hijo, porque recuerden que Abraham y Sara no tenían hijos cuando salieron de la tierra de Ur. Y él confió. Dios le estaba prometiendo que tendría descendencia. Y Abraham, queridos niños, lo creyó. Creyó en Jesús, creyó en la palabra de Dios, queridos niños. Y cuando después de haber escuchado esa promesa hermosa a Abraham, inmediatamente edificó un altar a Dios. Ahí, en Canaán, queridos niños. ¿Sabes? El altar era para agradecerle a Dios y a manifestarle su gratitud de haberlo cuidado en todo el viaje, queridos niños. En tiempos antiguos, ahí en el altar se mataba un corderito. Y esto simbolizaba el sacrificio que un día haría Jesús en la cruz por nuestros pecados. ¿Vale? Era un símbolo de que algún día nuestro Señor Jesucristo, igual que estos hombres cuando levantaban un altar y mataban un corderito, una ovejita limpia, sin pecado, sin ningún defecto, porque no era cualquier corderito, queridos niños. Cuando se sacrificaba algún corderito en un altar para darle gracias a Dios o para agradecer, para tener gratitud hacia Dios o para el perdón de los pecados, se tenía que escoger un corderito limpio, sin mancha, sin ningún defecto. Era un corderito especial que tenían que presentar en esa ofrenda, porque estaba simbolizando, queridos niños, el sacrificio que un día más tarde haría nuestro Señor Jesús en la cruz por nuestros pecados. Porque una vez que Jesús fue sacrificado y muerto en la cruz, queridos niños, cesó todo sacrificio de corderos. Porque el corderito, nuestro Señor Jesucristo, que era sin mancha y sin pecado, Él se ofreció como sacrificio por nuestros pecados y ya no hubo necesidad de hacer ni de matar otro corderito para poder, ¿verdad? Eh, Pedir perdón por lo que algunas personas hicieran, ¿verdad? Para poder limpiar su pecado. Ya no había necesidad de sacrificios, porque el sacrificio total lo había hecho Jesús. El sacrificio perfecto lo había hecho Jesús ya en la cruz. Él, por medio de él, entonces, nosotros tendríamos la redención, el perdón de los pecados. Ya no era necesidad ningún otro sacrificio, queridos niños, porque el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, sin mancha, santo y puro, dio su preciosa vida por nosotros en la cruz. Y cesaron esos sacrificios, queridos niños. ¿Vale? Pero ¿para qué entonces nos sirve la fe? Mira, la fe la necesitamos para creer que Dios mandó a su Hijo único, a Jesús, a morir en la cruz. Para eso necesitamos la fe. Por eso decíamos más atrás, ¿verdad? Decíamos que la fe es una virtud, es un regalo, que no todos lo tienen, ¿vale? Y la fe se necesita, porque hay muchos que no creen en el sacrificio de Jesús. ¿Qué necesitan esas personas? Pues fe en sus corazones, queridos niños, para poder creer que Dios mandó a su único hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Se necesita fe para creer que Jesús no solo murió, sino que también resucitó y subió al cielo. Se necesita fe para aceptar y agradecer a Jesús por ese sacrificio que hizo para limpiarnos de nuestro pecado. Porque déjame decirte, querido niño, querido radio escucha, que no hay nada que tú y yo podamos hacer
para ganarnos el cielo. Solamente se requiere creer en Jesús para poder llegar al cielo. Para eso se necesita la fe. Para eso sirve la fe en el corazón de una persona, para que podamos creer el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Como número dos, queridos niños, la fe la necesitamos para reconocer que Dios nos cuida, que Dios nos protege. Las historias que la Biblia nos narra, cómo Dios jamás le falló a nadie. Todas las historias, queridos niños, que leemos en la Biblia son de gente real, queridos niños. La Biblia no es una historieta, la Biblia no es cualquier libro. Es un libro donde tiene muchas historias de gente real, cosas que pasaron y que vivieron gente real, queridos niños. Y ahí hay muchas historias donde narran cómo Dios jamás le falló a nadie. Cuando Dios le decía a Moisés, cuando Dios le decía a Daniel, cuando Dios le decía a Jacob, yo estaré contigo, yo estoy contigo, confía en mí. Cuando a Josué le dijo, no temas, yo estaré contigo, Dios lo cumplía, queridos niños, y Dios peleaba las batallas cuando esos líderes confiaban en Dios. Dios les daba la victoria, queridos niños. Nunca les falló Dios. Por eso esos hombres se mantenían llenos de fe. Su fe era inmensa, su fe era grande, queridos niños, porque la desarrollaban creyendo en Dios. Ellos veían las grandezas de Dios, veían cuando Dios les prometía algo y Dios lo cumplía, su fe crecía más y se mantenían más fieles en el camino de Dios. Y jamás Dios les falló, queridos niños. Al contrario, Él los cuidó y los protegió desde el principio. Desde Adán y Eva también Dios los protegió. Dios les dio amor, los protegió, los cuidó, les dio todo lo necesario para estar ahí, para que ellos pudieran vivir, ¿verdad? Pues así como vimos también en el viaje de Abraham que emprendió, Dios se mantuvo a su lado, queridos niños. Él no le mintió a Abraham cuando le dijo que lo llevaría al lugar que le mostraría. Cuando él llegó a Canaán, Jehová le dijo aquí, aquí, párate, Abraham. Esta es la tierra que yo le daré a tu descendencia. Cuando Abraham llegó a ese lugar, Dios se le aparece nuevamente y le dice, aquí, Abraham. Esta es la tierra que yo le daré a tu descendencia, donde fluye leche y miel. Recuerden que la tierra, el pueblo de Israel, no, nunca desde que empezó la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel no tenía un lugar que era suyo, no tenía un lugar propio, queridos niños. A veces en las historias que hemos visto, ¿verdad? Que conocemos ya del pueblo de Israel, nos dimos cuenta que ellos no tenían un lugar propio, siempre eran esclavos en alguna otra ciudad, siempre eran capturados, siempre eran esclavos en alguna ciudad, pero ellos no tenían un lugar propio. Pero Dios le había prometido a Abraham que les daría un lugar propio, y ese lugar era Canaán. Dios se lo prometió a Abraham, ¿verdad? Pero para poder llegar a esa tierra de Canaán, ¿verdad? Hubo muchas cosas en el camino también. Hubieron muchos líderes, ¿verdad? Que tenían que llevar al pueblo a esa tierra de Canaán. Tenía que trabajar el pueblo para poder llegar a esa tierra que Dios le estaba prometiendo a Abraham, que le daría a toda su descendencia. Y Dios se cumplió, y Dios lo cumplió, queridos niños. Cuando Abraham estuvo en ese lugar, ¿verdad? Dios le mostró que esa tierra, Canaán, se la daría a su descendencia. Abraham solo tuvo que tener fe, queridos niños, y tuvo que tener la confianza en Dios para poder obedecer la orden de Dios, ¿verdad? Lo hizo, queridos niños. Y cuando él obedeció y tuvo fe en Dios,
vio cumplida la palabra de Dios en su vida, queridos niños, ¿vale? Por eso es importante la fe, queridos niños. Como número tres, la fe también la necesitamos para vivir tranquilos, ¿vale? Por ejemplo, un niño como tú no se preocupa por lo que va a comer. Tú no te preocupas por lo que vas a comer, ni por lo que vas a vestir, ni qué escuela te van a apuntar. Tú no te preocupas por esas cosas, queridos niños. No te preocupas por nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes que tus padres te cuidan y que ellos van a ver eso, van a arreglar eso. Ellos van a tener el cuidado de poder, ¿verdad? Suplirte todo lo necesario, zapatos, uniforme para tu escuela, van a buscar la escuela. Tú no sales a buscar tu escuela, ¿verdad? Tus padres salen a buscar tu escuela. Tú no te preocupas por nada de eso, ni te preocupas qué libros vas a llevar. Los que se preocupan son tus padres. Ellos están al cuidado de ti. Y tú nada más confías en que tus padres, ¿verdad? Van a proveerte lo necesario. ¿Dónde vas a estudiar? ¿Qué vas a vestir? ¿Qué vas a comer? Pues así nosotros, queridos niños. Dios tiene cuidado de todos nosotros. Él es nuestro Padre Celestial. Y como Padre, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pasamos a ser miembros de la familia de Dios. Hemos comentado en otro estudio que nosotros, ¿verdad? Que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, ¿vale? Todos somos criaturas de Dios porque Dios nos creó en el vientre de nuestra madre, somos criaturas de Dios, pero hijos no todos lo somos, porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros creemos en Jesús, creemos y lo aceptamos como nuestro Salvador, dice que somos hechos hijos de Dios, ¿vale? Cuando nosotros hacemos nuestra decisión personal, porque es personal nuestra decisión, de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, entonces cuando nosotros decimos, Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que me amaste. Yo creo que resucitaste. Yo creo que ahora estás en los cielos y que ahora me cuidas. Yo lo creo, Señor. Y también creo que me limpiarás, que te he fallado, que he ensuciado mi vida y que vengo a tu presencia sucio. Pero te pido y te ruego que limpies mi corazón de todo pecado, de toda suciedad, de toda cosa mala en la cual te haya yo lastimado. Limpia mi corazón. Y el Señor limpia el corazón, queridos niños. Su sangre preciosa tiene poder para limpiar cualquier pecado y volver, ¿verdad? A hacer de nosotros una nueva criatura, una nueva persona en Él y nos constituimos hijos de Dios. Y si hijos, entonces Él es nuestro Padre Celestial, ¿vale? Y como Padre Celestial, Él tiene cuidado de sus hijos. Si dice la palabra que Él cuida a las aves, ¿verdad? Dice su palabra que las aves no se preocupan por lo que van a comer, ni tampoco se preocupan por lo que van a vestir. Dios tiene cuidado de sus aves. Y si Él tiene cuidado de sus aves, por supuesto que Él tendrá cuidado también de cada uno de nosotros. Y nosotros debemos de tener fe y de creerlo, queridos niños, de creer que Dios siempre, siempre estará al cuidado de nosotros y que nada nos faltará, queridos niños, porque Dios es un Dios amoroso, un Dios, ¿verdad? Que está al pendiente de su creación, que está al pendiente de sus hijos y que así como tus padres están al pendiente de ti, que no te falte nada, también Dios está, ¿verdad? Al cuidado de cada uno de nosotros. ¿De qué tenemos necesidad?
que si enfermos, que si papá perdió el trabajo, ah, que si estamos malitos, ¿verdad? Él siempre estará a nuestro cuidado y debemos siempre de creerlo, de que Dios tiene cuidado de nosotros. A veces, Dios permite situaciones en nuestra vida, queridos niños, con un propósito, ¿vale? Siempre Dios manda alguna situación en nuestra vida con un propósito. Y debemos de tener fe de que Él cuidará de nosotros en esas situaciones. Cuando nosotros nos encontramos en esas situaciones, debemos de darle gracias a Dios y de tener fe de que Dios nos cuidará en esa situación en la que nos presentemos, ya sea en enfermedad, en algún problema, en alguna situación que se nos sale de las manos. Dios está con nosotros, queridos niños. Y nosotros lo que podemos hacer es confiar, orar en el Señor, poner nuestra confianza en Dios y decirle, Señor, tú sabes por qué estoy pasando esta situación, Padre. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes y dame a entender, hazme entender el propósito de esto por lo cual estoy pasando, Señor. Ábreme los ojos espirituales, Señor, y hazme entender tu voluntad, hazme entender tu propósito, Señor. Y Él, por supuesto, que nos dará la respuesta, queridos niños, y lo podremos entender, ¿vale? Por eso es importante la fe en nuestra vida como cristianos, queridos niños, y tenemos que trabajar en ella y tenemos que estarla desarrollando día a día para que nuestra fe sea fuerte cada día, ¿vale? Porque de repente nos van a venir situaciones, por supuesto, pero para eso es la fe, para mantenernos firmes, constantes en la palabra de Dios, con confiando en nuestro Padre Celestial, ¿vale? Y entonces, en conclusión, queridos niños, la fe es tener la certeza y la seguridad de que Dios está cuidándonos, aun cuando no podemos verlo. Aunque nosotros no lo podamos ver, queridos niños, debemos de tener esa seguridad y esa certeza de que Dios va con nosotros. Dios está con nosotros, de que cuando estamos durmiendo, el Señor está ahí cuidándonos, está protegiéndonos. Él dice que Él manda a sus ángeles a acampar alrededor de los que le aman y guardan sus mandamientos, su palabra, sus preceptos, ¿vale? Aunque no lo veamos, queridos niños, debemos de confiar y tener la certeza de que Dios está ahí con nosotros. Y debemos de creer que Él está en cualquier situación en que nos encontremos, sea que estemos enfermos, sea que nos encontremos tristes por el fallecimiento de algún ser querido o algún problema o que no nos quieran. Dios está siempre presente y lo único que podemos hacer es orar y decirle, Señor, yo confío en ti, yo sé que estás tú conmigo, Padre, y que estas cosas pasarán, Padre. Yo confío en ti, Padre. Y tú sabes por lo que estoy pasando, Padre. Tú sabes esta situación, Señor, y no sé el propósito de esta situación, pero tú sí lo sabes, Padre. Hazme estar fuerte. Déjame confiar en ti, Padre, de que saldré de este problema y que tú me saldrás y que yo saldré victorioso. Así como salieron victoriosos muchas personas en aquellos tiempos de Moisés, de Aarón, de Jacob, que salían victoriosos porque confiaban que el Dios Todopoderoso en el que creían era grande, era poderoso y que para Él no hay nada imposible, queridos niños, porque nuestro Dios todo lo puede, ¿eh? Pero también nosotros debemos de confiar y tener fe en ese Dios todopoderoso, de que Él estará con nosotros y que con Él saldremos victoriosos en cualquier situación que nos encontremos. Pero es necesario, ¿verdad? La fe en nuestra vida. Y no todos pueden tener fe. Ya lo vimos, ¿verdad? Porque la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y si nosotros hemos recibido ese regalo de la fe,
Pues trabajemos en la fe, queridos niños. Hagámosla fuerte, desarrollémosla cada día. Que cuando nos encontremos en problemas, echemos mano de esa fe y digamos, Señor, sé que pasaré de esto. Sé que me ayudarás, Padre, porque no estoy sola, no estoy solo. Tú estás con nosotros, tú estás con mi familia, Padre, y saldremos de esta, Señor, porque tú nos sostendrás, tú estarás con nosotros, Padre. No lo sabemos el por qué tenemos esta situación en casa o por qué estoy pasando por esta situación, pero tú tienes el propósito, Padre, y tú estarás conmigo en todo este proceso. Y Dios estará con nosotros, queridos niños. Y cuando salgamos de ese problema, entonces nuestra fe crecerá un poco más, queridos niños. Y cada vez debe crecer más, porque hay tiempos difíciles en este mundo y se vienen más difíciles y necesitamos tener nuestra fe como acero para poder confiar y creer y estar siempre, ¿verdad? Confiando en nuestro Dios, de que no estamos solos, que tenemos un Dios grande y maravilloso y poderoso que estará con nosotros en cualquier circunstancia, en cualquier problema, queridos niños, y que siempre con Él a su lado seremos victoriosos. Nada nos podrá hacer frente, porque con Dios de nuestro lado siempre venceremos. ¿Vale? Pues esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por su atención. Vamos ahora para darle gracias a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Muchas gracias, Padre, por lo aprendido de hoy. Hoy vimos, Padre Santo, el tema de la fe. Sé que el tema es muy extenso, Padre, pero te pedimos, Padre, que lo que hoy aprendimos, Padre, se quede en nuestro corazón, Padre, y lo pongamos en obra, Padre Santo. Que, que echemos a andar, Padre Santo, ese hermoso regalo que has depositado en nuestro corazón, Padre, la fe. Esa fe, Padre, que nos hace creer en ti, esa fe que nos hace confiar en ti, esa fe que nos hace, Señor, creer que Jesús está en los cielos, aunque no lo hayamos visto, Padre, sabemos que Él existe, que Él está en los cielos y que un día vendrá, Señor, en los cielos, Señor, por su iglesia, una iglesia santa, pura, Padre. Y por eso es necesario prepararnos, Padre. Ayúdanos, Señor. Que nuestra fe, Padre Santo, no se debilite, Señor, sino que cada día sea más fuerte, Padre. Que cada día, Señor, la desarrollemos cada día más y más, Padre Santo, leyendo tu palabra, Señor, teniendo comunión contigo, Señor, por medio de la oración, Señor, echando mano de ella, Padre, cuando nos encontremos en problemas, Padre. Echemos mano de esa fe, Padre Santo, y confiemos, Padre, que tú siempre estás, Señor, en medio de cualquier problema, Padre, y que nunca nos dejarás, Padre Santo, que siempre estarás con nosotros, Padre. Así, Señor, como anduviste, Señor, con tus siervos, Padre, de la antigüedad, Padre, que aunque ellos sufrían, Señor, persecuciones, Padre, golpes, prisiones, Padre. Tú estabas ahí con ellos, Padre. Tú estabas ahí, Señor, en medio, Señor, de esas situaciones, Padre, y tú hacías, Padre, que ellos fueran fuertes, Señor, y que confiaran más en ti, Padre, porque tú respaldabas, Padre Santo, su fe, Señor. Señor, bendito seas, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser constantes, Padre, a trabajar, Señor, en nuestro crecimiento espiritual cada día, Padre, para conocerte cada día más, Padre. Solamente, Señor, podremos conocerte, Señor, por medio de las páginas de la Biblia, Padre, porque ahí estás tú, Señor. Está tu palabra, está tu voz, Señor, tus estatutos, tu palabra, Padre, lo que tú quieres que aprendamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser constantes, Señor, en la lectura, Señor, en la enseñanza, Padre, porque solamente así, Señor, podremos, Señor, crecer espiritualmente, Señor. Cada día, Señor, podremos, Señor Dios Todopoderoso, caminar
caminar más firme en tu camino, Padre, y podremos alegrar, Señor, tu corazón, Señor. Ayuda a cada niño, Señor, ayuda a cada radio escucha, Señor, aquel que aún no te conoce, Padre, que la luz de tu evangelio, Señor, le alumbre y que pueda conocerte, Padre, y que pueda ver, Señor, que tú eres un Dios grande, Señor, un Dios, Señor, que está en los cielos, Señor, y que vive para siempre, Padre. Gracias, Padre Santo, por esta lección, Señor. Gracias, bendito Dios. Despídenos en amor, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaís 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por Facebook y por YouTube, en nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe. Que Dios me los bendiga y que sigan pasando una linda tarde en compañía de la familia. Que Dios me los guarde. Bendiciones.